Buenas tardes. Cordial saludo a todo el magisterio del país, en especial el magisterio del departamento de Santander, en esta convocatoria académica que hemos organizado los equipos de trabajo unidos por Santander, siempre adelante con los maestros y porque somos un equipo, una actividad académica donde abordaremos dos temas de palpitante actualidad, la alternancia y la legislación educativa docente. Nos acompañan dos extraordinarios profesionales en la materia, el doctor Joshua Elijat Germano, que abordará el tema de la alternancia, y el doctor Giovanni López Quintero, quien se encargará de la legislación educativa docente. Las exposiciones que adelantaremos en esta tarde, utilizando esta plataforma digital que ha llegado en las circunstancias actuales de pandemia y que nos permitirá poder compartir con ustedes los temas candentes que hoy agobian al magisterio colombiano, en especial lo del intento del retorno a las actividades académicas de manera presencial que pretende hacer el gobierno nacional en cabeza de su Ministerio de Educación a partir del próximo. El sonido para Pedro. En estas circunstancias abordaremos el tema de la alternancia con el doctor Joshua Elijat Germano, que es un perito experto en el tema de educación, manuales de convivencia escolar, y en este tema hay que reconocer que ha sido pionero en nuestro país en las ediciones y reformas del componente jurídico de los manuales de convivencia escolar, autor de múltiples temas jurídicos, el último de ellos, Legislación Educativa 2020, autor del proyecto de prevención del abuso sexual infantil, El Lobo Aúlla, divulgado en 7 países, entre ellos Rusia, Ecuador, Panamá, Perú, Costa Rica, México y por supuesto Colombia, entre la población de educadores y directivos de la educación. Asesor para temas de pedagogía y reformas en temas de currículo, plan de estudios y sistema institucional de evaluación educativa 100. Capacitador para directivos docentes, psicólogos y juristas en el tema del debido proceso, ruta de atención escolar, protocolos de atención, conducto regular, régimen sancionatorio en el ambiente escolar. Una persona que ha estado inmerso en la actividad escolar y por supuesto este tema que nos agobia sobre la alternancia propuesta por el Ministerio de Educación es el tema que en este momento va a iniciar el doctor Joshua Elijat Germano. Un cordial saludo, doctor.
Muy buenas tardes. Para mí es un privilegio estar con ustedes. Gracias por la invitación. Es muy importante para nosotros como empresa Educate para Educar poder aportar desde nuestra experticia. Somos una empresa que lleva ya 14 años en el tema de la asesoría jurídica, especialmente en la aplicación de la legislación educativa. Quien les habla es perito experto en legislación educativa hace 14 años. Soy autor de 17 libros y he dictado 2.996 conferencias. El equipo jurídico lo componen 4 abogados. Los 4 abogados, 2 de ellos son magíster, un especialista, y el otro es un doctor en derechos humanos, una persona que tiene PhD en derechos humanos. Entonces, el doctor Delfín León es magíster en derecho penal, es docente universitario y adicional a ello está optando el doctorado en penal. Está la doctora Sandra Patricia Garcés, que es la especialista en contratación estatal y contratación internacional y además legislación educativa. También contamos con otro especialista que es el doctor Daniel Uribe Vargas, lleva 32 años en el derecho penal, es doctor en derechos humanos y también capacita las barras de la Defensoría del Pueblo. Y el doctor Rafael Pardo, que es la persona que se encarga del disciplinario de la parte interna administrativa. Es un placer para nosotros y para mí, en nombre de ellos, participar en este Zoom para hablar desde la alternancia. Lo primero que quiero aclararle a los asistentes es que estas directivas 11, 12 y 13 del Ministerio de Educación, pues hay que pasarlas a voces del principio del debido proceso y del conducto regular. Si nosotros hablamos del debido proceso y del conducto regular, pues estas directivas 11, 12 y 13 no pasan esos filtros. Y voy a ser muy rápido, pero muy preciso. Y si los profes que están en este en vivo y los que posteriormente lo verán ya grabado, es importante que tomen lapicito y una hojita para que empiecen a anotar los números, porque pese a que va a quedar la grabación, es importante que usted los empiece a registrar y usted los busque en Google de manera gratuita para que se haga un contexto lo más pertinente y lo más cercano a lo jurídico legal, desde la Constitución, porque voy a empezar con la Constitución, luego desde la Ley de Infancia y Adolescencia, que es la ordinaria, y luego desde el Código Penal y por supuesto el Código Civil, que son normas que están por encima de una directiva ministerial, según la pirámide de Kessel. Entonces vamos a empezar a hablar en un pequeño preámbulo, porque para hablar de alternancia usted tiene que hablar del cumplimiento de la ley. Entonces los rectores y los funcionarios públicos que cometen el delito de prevaricato por omisión, es decir, que no van a cumplir la ley, o es decir, que van a cumplir la ley a medias, o que según los 3 verbos rectores lo van a denegar, a rehusar o simplemente a omitir, pues entonces tendrán que rendir cuentas a las autoridades no solamente en lo penal, sino también en lo civil, pero también en lo administrativo y en lo disciplinario como tercero civilmente responsable, en caso de que se encuentren elementos materiales probatorios suficientes para poder determinar que incurrieron en un delito, ya sea por acción o por omisión. En ese preámbulo tenemos que hablar del deber de cuidado. ¿Qué es lo que tiene que cumplir el rector? ¿Qué es lo que realmente tiene que cumplir el rector? ¿Por qué? Porque el rector está obligado por la ley, porque estamos sometidos al imperio de la ley, no al imperio del Ministerio de Educación, porque el Ministerio de Educación no tiene ningún imperio. Usted está sometido al imperio de la ley y cuando usted está sometido al imperio de la ley, pues obviamente en la pirámide, que es el superior cúspide, están las normas internacionales que van de la mano con la Constitución por bloque de constitucionalidad. Hablando de ese tema, entonces, ¿qué tiene que cumplir el rector? ¿El derecho a la educación o el derecho a la vida? Entonces le aclaro que el derecho a la vida es un derecho supremo y en Colombia es un derecho absoluto, porque no hay pena de muerte. Entonces en Colombia partamos de ese punto. No hay ni siquiera pena de muerte, luego entonces el derecho a la vida es supremo y es absoluto. No ocurre lo mismo con el derecho a la educación. El derecho a la educación en 28 sentencias de la Corte Constitucional desde el año 91 se ha dicho clara, absoluta, total y radicalmente que el derecho a la educación es un derecho que se tiene que ponderar con los demás, que se tiene que poner en balanza con los demás porque es un derecho deber.
Si tiene deberes, pues no es absoluto, porque lo absoluto no tiene deberes, precisamente es absoluto. En ese orden de ideas, el rector, el coordinador y el orientador por 1090 del 2006, orientador, señor psicólogo, ley 1090 del 2006, ustedes tienen la obligación inexcusable, inaplazable e ineludible de garantizar la vida, la integridad y la dignidad del menor. No de estar garantizando en este momento de educación, que pasa a un segundo plano. Lo primero que tenemos que entender es que el desconocimiento de la ley no lo exime. Usted no puede salir con el cuento, mi querido educador docente, coordinador rector, secretario de educación. Usted no puede salir con el cuento de que usted desconoce la ley, porque usted es un funcionario público. Y desconocer la ley e inaplicarla, pues es un prevaricato por omisión. Así de sencillo. Por otro lado, el artículo 25 del Código Penal dice que usted comete el delito por acción o por omisión. Por acción porque lo premeditó, lo planificó y lo materializó. Existió el dolo. Por omisión porque usted no está cumpliendo la ley. Y en este caso la ley le obliga es a garantizar la vida, la integridad y la dignidad del menor. No lo obliga a brindarle educación porque el principio de la educación y digamos que las bases estructurales filosóficas de la educación no es matar a los estudiantes, ni siquiera ponerlos en peligro o en riesgo, es educarlos. Entonces usted no tiene por qué colocar en riesgo a los estudiantes de un contagio, sofisma, mentira, engaño, falacia y excusa de educarlos. Está primero el derecho a la vida y a la dignidad, que es el derecho a la educación. En tercer lugar, el artículo 199 de la Ley de Infancia y Adolescencia, artículo 199 de la Ley de Infancia, dice que si usted comete el delito contra un menor, no va a tener beneficios, no tiene condicional, no tiene 72 horas, no tiene domiciliaria, no tiene allanamiento a cargos y no puede hacer ningún tipo de arreglo o de prebenda con la fiscalía para allanarse cargos y obtener rebajas. Artículo 199 de la Ley de Infancia no solamente aplica para los violadores, aplica para cualquiera que cometa un delito contra un menor de edad. Después hablamos de lo civil, el artículo 2347 del Código Civil, que al igual que los anteriores, sigue absoluta, total y radicalmente vigente, no ha sido derogado. El artículo 2347 del Código Civil trae una obligación dual en corresponsalía, obliga al rector del colegio y asimismo obliga a los padres de familia. Y el artículo 18 de la Ley de Infancia y Adolescencia, más el artículo 44, numeral 4 de la Ley de Infancia, que es el más importante, artículo 44, numeral 4 de la Ley de Infancia y Adolescencia, 1098 de noviembre 8 de 2006, ellos hablan del maltrato infantil y del cuidado de la vida, la integridad y la dignidad del menor. Por artículo 414 del Código Penal, artículo 414 del Código Penal, todos los funcionarios públicos cometen un prevaricato por omisión cuando no cumplen la ley, cuando la rehúsan, cuando la deniegan o cuando la retardan. Esos son los tres verbos rectores. Y por artículo 368 y 369 del Código Penal, que le aclaro, no han sido derogados, ni los derogó la ministra, porque la ministra no deroga nada, ni el ministerio deroga nada. Siguen vigentes el 368 y 369 del Código Penal, que hablan de que usted sale de su casita y no guarda las medidas sanitarias. Y el otro habla de que usted está contaminando a otros o está expandiendo la pandemia o el contagio. Por último, hacemos una tesis jurídica muy fácil y sencilla, rápida, en donde usted va a ver Constitución. La Constitución tiene entonces allí el artículo 67 que habla de la educación, pero hablas de la educación de calidad, no habla de la educación de porquería, ni habla de la educación de cantidad, como se le ha vendido a los profesores. Hablas de calidad y de calidad de vida digna, que es lo que dice el artículo 17 de la Ley de Infancia y Adolescencia. Por otro lado, el artículo 4 de la Constitución Norma Superior Carta Magna dice que cuando entran en pugna dos normas o dos leyes, cuando entran en pugna con la Constitución, prevalece absoluta, radical y totalmente la Constitución. Y en este caso prevalece el derecho a la vida, no el derecho a la educación, por artículo 4 de la Constitución. Pero usted tiene que adicionarle también el artículo 11 de la Constitución.
que habla del derecho a la vida en Colombia, que es absoluto. Y posterior a ese análisis jurisprudencial y constitucional, pues obviamente usted ya tendría que hablar de los artículos de la Ley de Infancia que en orden de jerarquía por pirámide de Kessel es la segunda Ley Ordinaria de Infancia y Adolescencia 1098 de noviembre 8 del 2006, cuyos artículos 7, 8, 17, 18 y 39 hacen que prevalezca de la mano del artículo 44, numeral 4, todos los anteriores de Ley de Infancia y Adolescencia, prevalece el deber de cuidado sobre el derecho a la educación. Traduce, usted antes que educar al estudiante, tiene que garantizarle la vida, la integridad y, obviamente, la salud a ese menor. Luego, entonces, por pirámide de Kessel, ese deber de cuidado genera un prevaricato por omisión del empleado oficial que lleve a los estudiantes a ponerlos en riesgo. El mero hecho de ponerlos en riesgo ya es un delito. Poner usted en riesgo la vida, la integridad y la dignidad de un menor ya es ponerlo en términos de un delito, porque usted está incurriendo en omisión, descuido y trato negligente. Recuerde, omisión, descuido y trato negligente, que son los 3 verbos rectores del maltrato infantil, artículo 18 de la Ley de Infancia y Adolescencia. Luego, entonces, aplica el prevaricato por omisión para los empleados oficiales o colegios oficiales y aplica el maltrato infantil, que es el artículo 18 de la Ley de Infancia y Adolescencia, para colegios oficiales, pero también para los rectores privados. Entonces, en pirámide de Kessel, pues obviamente primero prevalece la Constitución y las normas internacionales, luego las leyes, luego las resoluciones, después los decretos y por último las emisiones de los ministerios. Luego está a 3 niveles por encima la Constitución. Entonces, en ese orden de ideas, ya leí los artículos de ley sobre los cuales usted tiene que enarbolar la tesis del deber de cuidado. El deber de cuidado está primero que el derecho a la educación, Ahora, recuerde, rector o rectora que está viendo este Zoom, que usted fue el que firmó la matrícula. Usted fue el que firmó la matrícula. La matrícula es un contrato civil contractual. Traduce que el Ministerio de Educación, en el evento de un contagio, lo voy a desengañar rápido, fácil y directo, en el evento de un contagio el Ministerio de Educación se le va a lavar las manos, por la sencilla razón de que el Ministerio de Educación no firmó ningún contrato civil contractual, es decir, ninguna matrícula. El Ministerio de Educación no firma matrículas, la firma el rector, y si la firma el rector responde. Fácilmente el secretario de Educación también se le va a lavar las manos, porque el secretario de Educación tampoco firmó ningún tipo de matrícula. Entonces, desengáñese rápido, mi querido directivo docente, de que le va a responder la Secretaría de Educación o el Ministerio de Educación o el gobernador o el alcalde, porque ellos nunca firmaron ningún tipo de matrícula. El que respondiente y primer garante de la vida, la integridad y la dignidad de los menores se llama rector, director. Artículo 2347 del Código Civil, a menos que lo hayan derogado entre ayer y hoy. Pero ayer cuando yo lo leí, seguía absoluta, total y radicalmente vigente. Y el artículo 44, numeral 4 de la Ley de Infancia, artículo 44, numeral 4 de la Ley de Infancia y Adolescencia, es otro artículo que los tiene del cuello, mis queridos docentes, mis queridos educadores, porque sencillamente el artículo 44, numeral 4 de la Ley de Infancia dice es garantizar, verbo rector. Ahí no dice la mitad, no dice 3/4, no dice 1/3, dice garantizar. Y a usted lo puede denunciar, a usted, rector, lo puede denunciar cualquier persona. Cualquier persona. Cuando le digo cualquiera, es cualquiera. Artículo 11 de la Ley de Infancia y Adolescencia. Tómelo ahí en sus notas. Artículo 11 de la Ley de Infancia y Adolescencia. Y le quiero leer taxativo sí se lo quiero leer, el artículo 17 de la Ley de Infancia. Abro comillas, leo textual. Artículo 17 de la Ley de Infancia y Adolescencia y el 98 de noviembre 8 del 2006. Derecho a la vida y a la calidad de vida y a un ambiente sano. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a la vida, tienen derecho a una buena calidad de vida y tienen derecho a un ambiente sano en condiciones de dignidad y de goce de todos sus derechos en forma prevalente. Luego entonces
Yo le acabo de dar 19 artículos de Constitución, del Código Penal, del Código Civil y del Código de la Infancia, que están por encima de cualquier tipo de directiva ministerial. 11, 12 y 13. Y dirán algunos perdidos. ¿Y por qué habla de la 13 si esa es de universidades? Pues usted es el que está perdido, porque en las universidades también hay menores de edad. Y a los rectores de las universidades se les olvida que allí también aplica la ley de infancia y adolescencia con un solo estudiante, uno que sea menor de edad en su universidad. Señor rector de universidad, le aplica la ley de infancia y adolescencia. Entonces, en ese orden de ideas, usted toma el artículo 4 de la Constitución, el 44 de la Constitución, el 7, 8, 9, 11, 17, 18 de la Ley de Infancia, 39 de la Ley de Infancia, 288 del Código Civil, que es la patria potestad, y el 2347 del Código Civil, que es el deber de cuidado, y ya tiene elementos suficientes para tumbar directiva 11, 12 y 13. Para cerrar mi intervención, porque tampoco me quiero alargar mucho, simplemente quiero dejar un cuestionamiento, quiero dejar una pregunta, y es, de todos los artículos de ley que yo acabo de leer, 19, hay que preguntarle a los señores del Ministerio de Educación cuál está derogado, porque hasta donde yo sé, todos siguen absoluta, total y radicalmente vigentes y no fueron incluidos en las directivas 11, 12 y 13. Empezando por esto, la directiva 11, 12 y 13 no consultó con el gobierno escolar, no consultó con el consejo directivo, no consultó con la asamblea de padres de familia, no consultó con el consejo académico, no consultó con el presidente del gobierno escolar, no consultó con las 19 leyes, normas, artículos que yo le acabo de citar, no consultó. Y en su exposición de motivos, porque tiene que tener una exposición de motivos, eso no es que usted saca una directiva porque sí, porque se le ocurrió, se levantó con ganas hoy de hacer una directiva ministerial y ya, no. No consultaron en esa exposición de motivos la ponderación constitucional entre el derecho a la educación y el derecho a la vida. Aclaro, esta es una conversación, este es un tema en el cual yo me demoro 2 horas, este es un Zoom que no me va a dar para 2 horas, pero por eso hago la aclaración. El tema yo lo desarrollo en 2 horas, pero hoy por cuestiones de tiempo no tenemos 2 horas. Simplemente lo que hice fue sintetizar, resumir lo más que se pueda el asunto de la alternancia. Y para cerrar, pues rectores que se van a quedar en casa y de una manera coherente y de una manera responsable y de una manera gallarda van a cuidar la vida de sus estudiantes, pues usted tiene que hacer unas reformas, adiciones, cambios y sugerencias al currículo, porque no es el mismo currículo presencial que no presencial, al plan de estudios, al sistema institucional de evaluación educativa, y tiene que utilizar para esa tarea un plan de mejoramiento institucional. Eso lo encuentra, para cerrar mi intervención, lo encuentra en los artículos 76 a 79 de la Ley 115 del 94, artículos 76 a 79 de la Ley 115 del 94 y artículos 144 de la Ley 115 que habla de las funciones del Consejo Directivo. En total, rector, entienda, usted matriculó presencial y usted no me puede salir con el cuento de que usted va a graduar en no presencial virtual, porque educación virtual o no presencial virtual en Colombia no existe para bachillerato. Le aclaro, los estudiantes no se matricularon en virtual, repito, los estudiantes se matricularon en presencial. Transitoriamente, tránsito, por ahora, transitoriamente se van a graduar en no presencial o en el uso adecuado de las tecnologías. Y para despedirme y pasar a las preguntas, le hago una claridad puntual, específica y muy tajante. No me hable de educación virtual. Educación virtual en Colombia para bachillerato no existe, no está legislada.
no está reglamentada, no está decretada. Si usted, rector, me firma un diploma, un acta de grado y unos certificados de grado 11 diciendo que usted está graduando a un estudiante en presencial, se llama falsedad documental en documento público, porque él pasó más de un día en no presencial en uso adecuado de las tecnologías. No se llama educación virtual, se llama educación con el uso adecuado de las tecnologías. Lo dicen 14 artículos de la ley 115 y lo dicen 14 artículos del decreto 1075 de 2015. Espero haber sido útil en estos 23 minuticos que pude intervenir. Doy paso a las preguntas y agradezco la confianza. Agradezco al profesor Pedro Hernán Osorio, agradezco al doctor Giovanni por permitirme llegar a ustedes y acudir con mis intervenciones y mis aportes. Que mi Dios me los bendiga. Muchísimas gracias y doy paso entonces a las preguntas. Muchas gracias, doctor Joshua Elijat Germano. Las preguntas las hacemos al final. Continúa en este espacio el doctor Giovanni López Quintero, que nos va a abordar unos temas muy precisos también que tienen que ver con la alternancia, por supuesto, con la responsabilidad civil y penal, con el tema de las vacaciones de los docentes, de los estudiantes, del sistema prestacional de pensiones de los docentes inscritos en el Estatuto Docente 1178, la sanción por mora, etcétera. El doctor Giovanni López Quintero, prestigioso abogado del país, me atrevo a decir con toda la humildad del caso que es el abogado con mayores resultados favorables, positivos en la actividad legislativa en favor de los maestros. Es abogado especialista en derecho laboral, abogado especialista en seguridad social, abogado especialista en derecho administrativo, también especialista en derecho comercial. Actualmente se encuentra realizando una especialización en derecho laboral administrativo de la Universidad Externado de Colombia. Doctor Giovanni López nos ha acompañado en algunas negociaciones con FECODE, ante el Ministerio de Educación Nacional, temas muy puntuales en los que le debemos su claridad, como temas en la prima de servicios, en la sanción por mora, etcétera. El doctor Giovanni López ha realizado múltiples Facebook Live con los maestros en los cuales ha tenido una multitudinaria asistencia y por eso de antemano le agradecemos que nos haya permitido compartir en este espacio académico con los docentes de nuestro departamento de Santander y por supuesto de todo el territorio colombiano. Doctor Giovanni López. Bueno, Pedro, muchas gracias por esa presentación. Ustedes saben que nosotros como abogados nos debemos a los trabajadores, nos debemos al sector educativo, a los dirigentes gremiales, a todo ese andamiaje que está hoy en la defensa de los derechos del magisterio colombiano. Un saludo muy especial al doctor Joshua, que con detenimiento estuve escuchando su apreciación y sobre todo los valiosos comentarios que nos hace en el tema de la alternancia educativa y la imposibilidad que tienen hoy los docentes y los directivos docentes en regresar a las aulas producto de las responsabilidades penales y civiles. Esta parte inicial yo quiero hacer un complemento y en esto el doctor Joshua fue muy claro y sobre todo Pedro y los actuales oyentes de este prestigioso Facebook Live que ya va con cerca de más de 1.100 docentes en Colombia, más de 1.100 docentes, personas que están interesados en conocer esta actividad. Es que no solamente Joshua hace un recorrido normativo importante, sino que es que esto ya tiene sentencias del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional, en el cual se han encontrado responsabilidades directas en las instituciones educativas, en las secretarías de educación, en el Ministerio de Educación Nacional, cuando con conocimiento de causa han encontrado responsabilidades en las instituciones educativas de carácter civil, teniendo de presente y con mucha claridad que esas responsabilidades civiles están dadas porque los derechos de los menores hoy están primando por encima de los derechos, existen otros derechos fundamentales, de tal manera que son muy sutiles, son una filigrana que tiene que tratarse el tema porque pueden derivar en reclamos masivos en instituciones educativas, secretarías de educación y asimismo responsabilidades de carácter pecuniario de grandes envergaduras. Pero otra cosa, otra circunstancia importante, es que se han compulsado copias a la Fiscalía General de la Nación.
Se han compulsado copias a las entidades que encargadas del tema disciplinable en los docentes y en los directivos docentes, y esto ha repercutido directamente en su actividad laboral. Así que los maestros y los directivos docentes que le hagan el juego al gobierno nacional, producto de una presión innecesaria en el tema de las circulares 11, las circulares subsiguientes, que como bien lo explica el doctor Joshua, no consultaron los planes institucionales educativos, no consultaron el gobierno escolar y sobre todo no consultaron las circunstancias específicas de cada región, las circunstancias en las caracteres físicas y las caracteres educativas que preservan el tema de los educadores, lo que preservan en las zonas de difícil acceso, en las zonas rurales, en las zonas de algún conflicto, en el tema de algún tipo de ciudad. Esa circunstancia quiero ratificarle la necesidad de hoy, que el efecto de la desobediencia civil que está orientando FECODE sea atendida, porque existen elementos jurídicos necesarios para poder desatenderlos, porque esos elementos jurídicos están primando hoy por encima de la salud, de la vida y la protección que debe darse a los niños de este país. En segundo lugar, compañero Pedro Osorio, le hacía usted una solicitud para que de pronto le demos una ilustración a los maestros del decreto 1278 sobre la actividad pensional. Una circunstancia no solamente que es de carácter importante y necesaria, porque cerca de 60.000 maestros en Colombia que pertenecen al decreto 1278 hoy podrán reivindicar en las situaciones de carácter pensional a las que están asumidas. Ustedes saben que desde el año 2003, y sobre todo esto tiene una afectación directa en los compañeros del 1278, la legislación en el tema pensional nos lleva hoy a que la aplicación de la ley 100 sea una aplicación directa y que las secretarías de educación, por instrucciones del Fondo Nacional de Prestaciones y por instrucciones erradas y erráticas de la fiduciaria y la pensora, que ha visto cómo hemos ido avanzando en el tema de obtener la pensión de jubilación para los compañeros del 1278 a la edad de 55 años, cuando la ley 812 del año 2013 la habían subido a la edad de 57 años, hoy es una realidad. Vemos los fallos por todas las regiones de Colombia, por todos los tribunales, que le están diciendo al gobierno nacional esa intención dañosa que tuvieron en el año 2003 de haberle cortado la posibilidad que los maestros pudieran seguir recibiendo la pensión de jubilación en compatibilidad con el salario. Normas que son de antaño, como el decreto 224 del año 75 y el decreto 1285 de 1285 de 1955, que han ratificado en conjunto con la ley 60 del 93, de la ley 91 del 89, es la posibilidad de que los maestros tuvieran la pensión de jubilación de manera conjunta. Hoy el gobierno nacional lo ha impedido, pero los maestros del 1278 ya están comenzando a ser completamente ilustrados. Y en las secretarías de educación, cuando se acerquen a los fondos prestacionales y les diga que la pensión de jubilación de ustedes, cuando han laborado antes del 26 de junio del año 2003 y han logrado acreditar alguna actividad de carácter laboral, lo hubiesen hecho por interinidades, en hora cátedra, lo hubieran hecho por contratos de prestación de servicio, lo hubieran realizado por OPS, lo hubieran efectuado haciendo una licencia, cubriendo una comisión, lo hubiesen hecho en el servicio público educativo de planta en el 2277, o además de eso lo hubieran hecho como alguna actividad de carácter público en alguna alcaldía o en una gobernación. Claro, maestros del 1278, que ese tiempo de servicio elaborado antes del 26 de junio del año 2003 hoy les está sirviendo para que juntemos esos tiempos de servicio y que podamos pedir la pensión de jubilación a los 55 años de edad, en compatibilidad entre el salario y la pensión de jubilación, y que cae como anillo al dedo el concepto del Consejo de Estado, que perdió reserva en el tema de los conceptos del Consejo de Estado el día de ayer, donde se ratifica la posibilidad que tienen hoy los maestros de más de 55 años de edad de elaborar hasta los 70 años en compatibilidad entre el salario y la pensión de jubilación. Hoy el Consejo de Estado le dice a los maestros de Colombia, le dice a los funcionarios públicos del país que la posibilidad que tienen de trabajar hasta los 70 años es un derecho consagrado en la Constitución Política de Colombia y en la ley, para aquellas voces que se vienen insinuando, que vienen diciendo que los docentes de más de 60 años los van a retirar. No, el Consejo de Estado, de conformidad con el artículo 215 de la Constitución Política de Colombia, que estableció la emergencia económica, hoy hay que dejar completamente despejado aquellas inquietudes, compañero Pedro Hernán Osorio, que se ha destacado tanto en el Comité Ejecutivo de FECODE, para que los maestros del decreto 1278, que logran trabajar antes del 26 de junio del año 2003, tengan la posibilidad de recibir hoy su pensión de jubilación como se la merecen, a la edad de 55 años de edad y de manera compatible, como los maestros de Santander también lo pueden hacer, y por lo tanto es un derecho que le asiste a ellos, compañero Pedro Osorio.
Doctor Giovanni, de paso un saludo muy especial a los 1.200 compañeras y compañeros que están conectados en este momento y en especial a mi compañero de fórmula que me reemplazará en el Comité Ejecutivo de FECODE, al compañero Cristian Rey. Están preguntando los compañeros docentes y directivos docentes acerca de las vacaciones, de los decretos de vacaciones que han expedido en las respectivas secretarías de educación del calendario académico, pero que en muchas de ellas no contemplan las vacaciones de los docentes de mitad de año. Bueno, Pedro, mire qué pregunta tan importante y de tanta relevancia en este momento. Hemos visto cómo de manera unilateral y a espaldas de los maestros de Colombia, las secretarías de educaciones departamentales, municipales y distritales les adelantaron las vacaciones a los docentes en los meses de marzo y en el mes de abril, cuando fue el momento de la pandemia, estuvo en su momento más alto. ¿A quién mandaron a vacaciones? ¿Cuándo un trabajador del sector público, cuándo un docente pudo administrar sus vacaciones de manera libre y espontánea? ¿Cuándo pudo disfrutar de su familia, de sus abuelos, de los parientes que tienen otras regiones del país, por fuera del país? ¿Cuándo pudo asistir a un restaurante, a una situación de carácter que pudiera disfrutar sin tener que levantarse temprano, sin cumplir un horario? No, por eso nosotros le hemos dicho a todas las organizaciones sindicales del país, hemos dicho a todos los maestros de Colombia, hemos procedido a demandar todas las resoluciones que modificaron los calendarios académicos y de manera arbitraria, ilegal, adelantaron unas vacaciones sin tener la posibilidad los maestros de disfrutar las mismas. Más temprano que tarde, compañero Pedro Osorio, y todos los dirigentes sindicales de este país, todos los directivos docentes y todos los maestros de Colombia, independientemente y que pertenezcan a algún decreto, alguno, el primero o el segundo, el 2227 o el 1278, se darán cuenta que esas vacaciones que les adelantaron de manera irregular tendrán pronunciamiento por parte de las autoridades judiciales porque fueron ilegales. Pero mire, Pedro, lo que encontramos y que inclusive también es de actualidad en el departamento de Santander, donde estamos encontrando la mayor cantidad de oyentes en este momento en este Facebook Live. El día de ayer volvieron y modificaron el calendario académico para todos los establecimientos educativos y para todos los maestros, aumentando las semanas de desarrollo institucional, cuando esas semanas son establecidas por la ley y haciéndole fuerza y sobre todo colocando sobre los hombros de los maestros el trabajo y el ejercicio que de manera legal y sacrificante tienen día a día para modificar un calendario académico que hoy está entregando en las primeras semanas del año 2021 unas vacaciones en algunas entidades certificadas de Santander. Y por eso los maestros no pueden permitir que de manera irregular, como atendieron en el tema de la modificación de los calendarios académicos, que les otorguen semanas de vacaciones para el año inmediatamente siguiente, porque esas vacaciones establecen muy bien el decreto 1850. Son 40 semanas trabajando con educandos, con niños, con jóvenes y adolescentes. Son 5 semanas de desarrollo institucional, no como lo pretende hacer la Gobernación de Santander en este momento, y 7 semanas de descanso en el tema educativo. Es que los maestros tienen una actividad diferente al resto de empleados públicos de Colombia. Tenemos que entender que ellos tienen una actividad con los niños con más dificultades, en las zonas en donde existe la actividad académica, donde, como dijo el doctor Joshua, existen las posibilidades donde los niños tienen muchas dificultades, un trabajo que no solamente es honroso, sino que es muy dificultoso, donde las actividades de carácter escolar se han determinado y se han ido determinadas de manera atomizada, producto de las circunstancias que está aconteciendo el día de hoy. No podemos permitir, compañero Pedro, que esas vacaciones que le fueron adelantadas a los docentes de Colombia y ahora modificadas los calendarios académicos para entregarle vacaciones para el año 2021 estén por encima de la posibilidad que tenía el gobierno nacional del establecimiento de los decretos de emergencia económica. Hoy, los departamentos y los municipios certificados en educación por ley 715 han sobrepasado su competencia y los maestros de Colombia ya están informados. Los maestros de Santander también ya tienen los pies sobre la tierra y esas circunstancias son una circunstancia que tenemos que exigir hacia el futuro para que se modifiquen bien de los maestros, compañero Pedro, en ese momento en Colombia. Y bueno, y antes de comenzar con la tercera pregunta, quiero saludar a los cerca de 1.300 visitantes que tenemos en este Facebook Live, de los maestros de Santander principalmente, pero a todos los maestros de Colombia y a sus familias. Giovanni, sí, un saludo muy especial a los cerca de 1.300 compañeras y compañeros que están conectados. Hay dos preguntas que nos han hecho quienes han convocado, los compañeros de Unidos por Santander, siempre adelante con los maestros, y porque somos un equipo, han hecho dos
dos observaciones, dos preguntas, doctor Giovanni. Uno, ¿cómo va el proceso de pago? Pues lamentable de parte de la fiduprevisora de la sanción por mora, el cual usted nos ayudó a aclarar el año pasado en el Plan Nacional de Desarrollo y por supuesto en el concepto emitido por el Consejo de Estado el día de ayer para aclarar sobre las dudas sobre la pensión de los funcionarios al llegar la edad del retiro forzoso. Bueno, mire, muchas gracias por esa pregunta tan importante, sobre todo por ese equipo de trabajo que la realiza, que es muy importante y que tiene que ver con el pago de la sanción por la mora en las cesantías. Mire lo que pasaba en el departamento de Santander y en los municipios certificados de Santander y que luego fue replicado para todos los departamentos de Colombia. Las cesantías, cuando el maestro las solicitaba, eran una burla. El maestro las solicitaba y pedía su radicación de cesantías y nunca sabía cuándo iban a llegar las cesantías, cuanto el resto de funcionarios de empleados públicos de Colombia. Desde el soldado profesional hasta el presidente de la República, las cesantías estaban a los 3 días y un maestro tenía que soportar hasta 1 año y 2 años para recibir unas cesantías parciales, cuando ya se habían pasado los semestres con los que lo habían pedido en la universidad, cuando su casa ya había llegado a estados de deterioro cuando la pedían para arreglo de vivienda, o cuando ya los constructores no aguantaban el término de 2 años para que el maestro pudiera tener una vivienda digna y justa. Esa circunstancia derivó en que de manera organizada por todo Colombia, en nuestra oficina de abogados López Quintero, en la cual funcionamos enseguida el Sindicato de Educadores de Santander para esa localidad de manera específica, se hubieran puesto las pilas en compañía de la organización sindical, en compañía del establecimiento de algunas federaciones nacionales que también estuvieron pendientes de ese tema y comenzamos a demandar de manera sistemática a la Secretaría de Educación hasta el momento de determinar que el gobierno nacional tuvo que reconocer el pago de esas sanciones por mora, tiene que pagarlas con recursos del presupuesto general de la nación y no con recursos del Fondo Nacional de Prestaciones como hábilmente lo consiguió FECODE en el acuerdo 18 del pasado pliego de peticiones. Y hoy es una realidad. Las cesantías de los maestros cada vez se demoran menos. Las cesantías de los maestros están dignificando su profesión. Pero fue producto de la presión que ejerció la federación, fue producto de la presión que ejerció el Sindicato de Educadores de Santander, fue presión del ejercicio jurídico de manera conjunta que todos equiparamos para que ese derecho fuera una realidad. Hoy estamos pendientes de los respectivos pagos para los maestros de Colombia, pero le hemos dicho al Fondo Nacional de Prestaciones, los pagos que se le van a hacer a los compañeros de la sanción por mora en las cesantías, en el departamento de Santander principalmente, que estamos emitiendo aquí la mayor cantidad de visitantes, los maestros de Colombia, no los vamos a permitir de cualquier manera, porque el ofrecimiento que está haciendo hoy el gobierno nacional, el pago de la sanción por la mora en las cesantías, es equivalente al 50% de la deuda que tienen, de tal manera que ese pago lo vamos a llevar hasta sus respectivas sentencias, y como ya lo he anunciado en algunas ocasiones, si llegado el mes de julio ese pago no se realiza, de manera lastimosa vamos a tener que utilizar medidas coercitivas como embargo al Fondo Nacional de Prestaciones en la fiduciaria y la previsora por incumplimiento de los acuerdos que hizo con FECODE y además de eso por incumplimiento a los maestros que de manera honrada, juiciosa, acataron todo un proceso judicial, cumpliendo todos los protocolos por esa circunstancia. En cualquier momento le vamos a dar una gran sorpresa a los maestros de Colombia, en el cual de manera organizada van a comenzar a hacer los pagos masivos a los docentes de ese departamento de Colombia, compañero Pedro, usted que es del Consejo Directivo Nacional del Fondo Nacional de Prestaciones, saben cómo en López Quintero, abogados asociados, nos hemos debatido en la defensa de los derechos del magisterio en esta región del país. Doctor Giovanni, voy a hacerle una preguntita al doctor Joshua acerca que me han insistido por acá los dos compañeros docentes y directivos docentes por la presión que están recibiendo de parte de las Secretarías de Educación, obviamente con el direccionamiento del Ministerio de Educación, en referencia a la alternancia, al regreso a las actividades académicas el día 3 de agosto. Es con las circunstancias que tenemos nosotros y que han expuesto ustedes acerca de los riesgos laborales y que el doctor Joshua ha señalado, ¿quién responde por la salud de los maestros? Porque hoy tenemos una dificultad que en un eventual contagio se van a contagiar estudiantes, padres de familia y el personal docente, pero ¿quién responde, doctor Joshua? Y ahorita le pregunto, doctor Giovanni, el doctor Joshua, ¿quién responde por la situación de salud y de riesgo laboral inminente para los docentes en un eventual contagio en las actuales circunstancias si retornamos a las actividades presenciales académicas a las instituciones educativas? Doctor, por favor, habilite el micrófono que estamos sin micrófono, compañero doctor Joshua. Listo, lo tengo ya, ¿sí? ¿Tengo audio? ¿Me escuchó la pregunta? Sí, señor, le escuché perfectamente, le respondo.
Los rectores son los que vinculantemente, tanto en lo penal, lo civil, lo administrativo y lo disciplinario, son los que llevan las de perder, los rectores. Estoy hablando de los rectores. Primero porque son los que firman el contrato. Ellos son los que firman el contrato de matrícula. No la firma la Secretaría de Educación ni la firma el Ministerio de Educación. Y por otro lado, es el 2347 del Código Civil el que les endilga la responsabilidad de los estudiantes que están bajo su cargo. Y si bien es cierto, sabemos que los empleados estatales oficiales del gremio de la docencia tienen un régimen especial, eso no significa que los beneficios, el amparo y la protección que le genera el Código Sustantivo del Trabajo no aplique. Entonces allí la responsabilidad en ese caso sería del superior directo y allí tengo que brindar un salto, tengo que brincar al Código Penal. El artículo 32 del Código Penal reza taxativo, claro y puntual, que cuando yo obedezco una orden de un superior, que cuando esa orden viene legítima y que cuando esa orden me ha sido brindada por un canal o un medio institucional, yo tengo una causal de exención. Por eso repito, en este caso perderían allí los rectores si ellos no toman las medidas suficientes sobre el artículo 32, numerales 4 y 5 del Código Penal. Si no se acogen a esa exención de responsabilidad, obviamente serán responsables en lo penal, adicional en lo civil y por supuesto en tercero civilmente responsable, como decía mi doctor Giovanni, con una reparación directa, porque las demandas no se van a hacer esperar. Yo no voy a mandar a mi hijo al colegio a que se contagie y nadie me responde, porque entonces estaríamos hablando de lo mismo que las vacunas que le aplicaron a las niñas con el virus del papiloma humano. En ese sentido, entonces, vienen reparaciones directas. Las demandas, obviamente, pueden también aplicarse a lo penal, a lo civil y también a lo disciplinario. No olvidemos la ley 1952 del 2019, Código Disciplinario Único en vigencia. Luego, entonces, los docentes tienen la tarea de eximirse, tienen que hacer un acta de exención de responsabilidad sobre la cual prima el derecho a la vida, no solamente de ellos, sino de sus estudiantes, y ya miraremos qué tipo de rector es el que tiene en el colegio, porque el rector también tiene que hacer lo pertinente, es decir, eximirse frente al secretario de Educación, y decirle, yo estoy recibiendo estudiantes, es bajo su orden, usted es el superior jerárquico, usted responde, pero si el rector no lo hace, pues sencillamente él sigue respondiendo porque no ha manifestado un acto administrativo de desaveniencia o de descontento o de opinión diversa o contraria a las directivas 11, 12 y 13. Con eso le respondo, profe Pedro Hernán. Listo, doctor Joshua. Doctor Giovanni, sobre la huelga en los servicios públicos esenciales en el reciente fallo de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo estamos ahí, doctor Giovanni, como educador? Bueno, sí, mire, pero yo aprovecho esa pregunta, sobre todo que ahora son las 5:50 de la tarde, porque he sido invitado especialmente a partir de las 6 de la tarde en Facebook Live con la Central Unitaria de Trabajadores CUT para ampliar y profundizar mucho más este tema que tan solo en unos 10 minutos no se puede profundizar, que tengo que desaparecer ahorita de este Facebook Live en un ratito. Pero quiero decirle a los maestros de Colombia, cuando el gobierno nacional ha amenazado a los maestros de Colombia, que han iniciado una reclamación producto del incumplimiento de las obligaciones que tiene hoy el gobierno nacional con la comunidad educativa y con los maestros, y se han ido a una huelga necesaria para reclamar estos derechos, la Corte Suprema de Justicia acaba de expedir una sentencia el día 24 de junio del año 2020, una sentencia histórica, una sentencia que no tiene antecedentes en la Corte Suprema de Justicia, con radicado 81-296 y como magistrada ponente la doctora Clara Cecilia Dueñas Quevedo, donde claramente la actividad en las funciones esenciales del Estado, no tabula rasa, se toman como imposibilidad de ir a la huelga, y entre ellas principalmente dejó por fuera la actividad del sector educativo y de los maestros de Colombia. Solamente prohibió en dos aspectos en las actividades de carácter administrativo, que es la limpieza de los establecimientos educativos y los empleados públicos dedicados a la alimentación escolar. Porque como el compañero Joshua lo decía ahora, son actividades que peligran la vida del niño, del joven y del adolescente.
porque son actividades esenciales en el cual está protegiéndose la salud de aquellos empleados, de aquellos niños. Pero los docentes que están desempeñando actividades de carácter educativo, pues claro que corren en algún riesgo y colocan alguna molestia al servicio público educativo, pero eso no quiere significar que esa actividad pública esencial, que ha sido determinada por la Constitución Política de Colombia, y de la cual podríamos hacer un debate supremamente amplio, como lo vamos a hacer a partir de las 6 de la tarde hoy, en el Facebook Live de la Central Unitaria de Trabajadores, para aquellos que están interesados en que profundicemos un poquitico ese tema a partir de las 6 de la tarde del día de hoy, lo podamos hacer. Aquí la noticia más importante de todo es que estamos protegiendo, por ejemplo, las actividades de la salud. El error tan grande y la molestia que le hicieron a los pilotos de Avianca cuando reclamaban sus derechos, y ahí están los resultados. Una empresa que terminó siendo en quiebra porque los pilotos de Avianca lo denunciaron y lo dijeron de los malos manejos que estaban aconteciendo en la compra de aviones, en el manejo administrativo de la institución Avianca, y que hoy está sufriendo las consecuencias de aquellas cosas que los pilotos en algún momento denunciaron, y que la huelga se las declararon ilegal porque no alcanzó a ver el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, donde los hubiera dejado incólumes, porque en este país es permitido reclamar, porque en este país es permitido estar en la desobediencia civil cuando existen argumentos. Y hoy los empleados públicos de Colombia se les ha protegido por parte de la Corte Suprema de Justicia, así tengan actividades de carácter esencial, la posibilidad era la huelga. Claro que hay unas actividades que se limitaron, como aquellas personas que están en una UCI hoy, como médicos del Estado, no pueden abandonar a un paciente que está en estado terminal porque no pueden colocar en peligro la vida y la salud de ese paciente. Pero las personas que están en un hospital, que están dedicados al tema del mercadeo del hospital o a la facturación, antes se les impedía ir a una huelga. Esos empleados, pues cierto que colocan el traumatismo en el servicio público, pero no están colocando en riesgo la salud, la vida y la protección de los seres humanos. Nosotros queremos decirle a todos los maestros de Colombia que están escuchando este Facebook Live tan interesantes, que están superando ya las más de 1.300 visitas, que aquí la Corte Suprema de Justicia, de manera anticipada, lo que siempre le hemos dicho, a la protección de los derechos de los niños, de la infancia y también de los educadores, porque aquí están primando los derechos fundamentales, se ha pronunciado y ese pronunciamiento es favorable para los maestros, Pedro, en Colombia. Doctor Giovanni, muchas gracias por su presencia. Conocemos la labor que ha realizado en beneficio del magisterio y, por supuesto, en el aporte que le hará en la Central Unitaria de Trabajadores CUT a nivel nacional para ampliar este tema de las huelgas en los servicios públicos esenciales. Y antes de que darle paso a la siguiente pregunta al doctor Joshua, doctor Giovanni, y pues a todos los asistentes, los 1.300 que en este momento nos acompañan, estas actividades, actividad académica que estamos realizando hoy, 2 equipos de trabajo en Santander, Unidos por Santander, siempre adelante con los maestros, y porque somos un equipo, le agradecemos que nos haya acompañado en este ejercicio. Por supuesto, decirle que si los compañeros docentes del país y el departamento de Santander solicitan que ampliemos más que esta información, pues con gusto, doctor, primero agradecerle su presencia y decirle que pues nos comprometeríamos con los asistentes a realizar una actividad cuando sea posible para poder ampliar todos esos temas. Sabemos que ustedes son invitados permanentes, frecuentes por estas plataformas con todos los maestros del país. Doctor Joshua, los rectores nos han hecho un par de preguntas, 2 que podemos sintetizar en una. ¿Puedo hacer una solicitud respetuosa? En este momento tengo que salir un poco para conectarme a la Central Unitaria de Trabajadores. Quiero agradecerle los cientos de mensajes que recibí por este momento por nuestro celular y por las plataformas Facebook, y yo les agradezco la invitación, Pedro. Respetuosamente le pido excusas este desagravio para todos los maestros de Colombia y de Santander que me están escuchando, para poder retirarme, me autorice respetuosamente y comedidamente. Fue un placer, Joshua, compartir con usted, compartir con los maestros de Colombia. Ustedes siempre saben que unidos siempre estamos en la defensa de los derechos del magisterio colombiano, y siempre estaré para esas explicaciones respetuosas y tan académicas y tan profundas como las que debatimos el día de hoy. Por supuesto que cuando culminemos lo acompañaremos en su ejercicio también en contados minutos, doctor Giovanni. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que tengan muy buena tarde. Saludos a todos. Doctor Joshua, 2 preguntas que nos hacen los directivos docentes, los rectores. Doctor, la insistencia en la alternancia, en el retorno a la actividad académica de parte de la Secretaría de Educación a los rectores para que
pues con sus docentes en las instituciones educativas regresen a las actividades académicas de manera presencial y con el esquema de alternancia. Y en segunda medida, también le están diciendo a los señores rectores que le transmitan a sus docentes que contesten encuestas en las cuales deben responder si aceptan o no el regreso a las instituciones educativas en el modelo de alternancia. ¿Qué hacer ahí, doctor Joshua? Bueno, yo quiero ser muy preciso y muy puntual. Si el profe Pedro Hernán se ha dado cuenta y los asistentes se han dado cuenta, yo generalmente no emito mis criterios ni mis conceptos, sino siempre estoy respondiendo con la norma. Entonces, en esta ocasión no voy a cambiar el proceso, ni voy a cambiar la estrategia ni el mecanismo, voy a responder con la norma. Lo que nosotros tendríamos que preguntarle a ese secretario de Educación, preguntarle a ese gobernador o a ese alcalde o a esa autoridad territorial que está, digamos, induciendo, coercitando y constriñendo a los rectores para que vuelvan a la presencialidad por orden del Ministerio de Educación. Yo lo que le preguntaría sería lo siguiente, para que quede registrado en el audio, vuelvan a ver el video y tomen rápido por cuestiones de tiempo. Yo le preguntaría a estos órganos territoriales, a estos secretarios de educación y aún a estos rectores, ¿cuándo se derogó el artículo 11 de la Constitución? ¿Cuándo se derogó el artículo 4 de la Constitución? ¿Cuándo se derogó el artículo 44 de la Constitución? ¿Cuándo derogaron el artículo 25 del Código Penal? ¿Cuándo derogaron el artículo 368 y 369 del Código Penal? ¿Cuándo fue que derogaron el artículo 288 y el 2347 del Código Civil? ¿Cuándo fue que derogaron el artículo 7, 8, 11, 17, 18 y 44, numeral 4 de la Ley de Infancia y Adolescencia? ¿Cuándo fue que derogaron los artículos 76, 77, 78, 79 y 144 de la Ley 115 del 94? ¿Cuándo fue que se declaró que una directiva de un ministerio supera en fuerza vinculante de ley a la Constitución? Supera a una ley ordinaria que es la Ley de Infancia y Adolescencia, supera a otra ley ordinaria que es el Código Penal, supera el Código Civil y está por encima de la Ley General de Educación y su decreto único reglamentario 1075. Cuando nos puedan contestar ello, obviamente podremos ir allá a la alternancia y a la modalidad presencial sin dudarlo, porque entonces tendríamos que acatar las directivas 11, 12 y 13 que el Ministerio de Educación colombiano nos impone. Porque todas estas 19 normas que acabo de nombrar, estos 19 artículos constitucionales, penales, civiles, administrativos, fueron derogados. Pero yo lo aclaro, no ha sido derogado ninguno. Luego entonces, ¿de qué se ufanan algunos de que vamos a ir a la presencialidad y creen que no les va a generar una responsabilidad penal, civil, administrativa, incluso disciplinaria? Con eso le respondo, profe, no le respondo de mi criterio ni de mi pensamiento, ni de lo que yo creo, sino que yo le respondo con la norma precisa y taxativa, tal como lo exige el principio de publicidad constitucional. Antes de formularle las dos últimas preguntas, la primera es muy fácil. Le quiero agradecerle su participación, la participación de todos los invitados, de todos los asistentes, de los docentes, compañeros directivos docentes del territorio colombiano, de mi departamento de Santander, a los equipos de trabajo Unidos por Santander, siempre adelante con los maestros y porque somos un equipo que por las preguntas que nos están haciendo aquí, doctor Joshua, de ampliar esta información, de generar un espacio con mayor presencia y con mayor tiempo, pues que en la posibilidad de que podamos realizar un evento que nos acompañe. Hay dos preguntas. La primera va a ser muy fácil, doctor. Hay unos docentes y directivos docentes que están pidiendo su teléfono. Como no lo hemos colocado en la plataforma, por favor, ¿nos lo repite? Profe, en el muro está mi jefe, la directora ejecutiva de Educate para Educar, colocando algunos de los artículos que he nombrado para que no se los pierdan. No quiero dejar de acotar eso. La doctora Alba Rocío Sandoval Alfonso, colocando los artículos para que los puedan obtener. Y mi número es el 305-416-0114. 305-416-0114. Y respecto de la invitación, vuelvo y le reitero a usted
profe Pedro Hernán Osorio, y a los asistentes. Este tema se lleva 2 horas. Este tema se lleva 2 horas, donde yo explico desde lo constitucional, lo penal, lo civil y desde la legislación educativa todas las herramientas que tenemos para tumbar directivas 11, 12 y 13 de acuerdo a la normativa legal vigente y de acuerdo al principio constitucional de que prevalece la vida y la integridad de los menores y de los docentes que no tienen ARL. Ahí le dejo el datico, señor Pedro Hernán. Los docentes no tienen ARL, ¿cómo los van a mandar al colegio? Es una buena pregunta. ¿Y quién va a responder por los profesores que se contagian de coronavirus si la orden viene de un superior? ¿Cuál fue el superior que firmó? Porque por ese superior es que vamos a ir, penal, civil, administrativa y disciplinariamente. Lo dijo el doctor Giovanni, yo también lo recalco. Es por ese superior jerárquico que firma la orden de que vayan a la presencialidad por el que nosotros vamos a ir en una responsabilidad directa. Y bueno, doctor, y esta como para que nos ayude a rematar, que es repetida esta pregunta. ¿Quién protege a los maestros cuando en un encuentro virtual, como en el que nos encontramos, ingresan extraños con pornografía u otros temas y está trabajando con menores y un padre de familia demanda al docente por la situación que se da? Vea que esa pregunta, profe Pedro Hernán, creo que lo quiero ubicar. No es una pregunta sofística ni subjetiva. Ese caso ya ocurrió aquí en la ciudad de Bogotá. En la ciudad de Bogotá está demandado rector y profesor por un hacker que supuestamente era youtuber y supuestamente era un influencer o influenciador que llaman los adolescentes, y se metió a una clase de un colegio privado, omito el nombre por habeas data y por derecho a la intimidad y por el buen nombre del colegio, y se metió a ponerles videos de pornografía a los estudiantes en plena clase, y 3 padres de familia grabaron el asunto. Ya está a buen recaudo de la fiscalía ese caso, pero eso abre la puerta para que usted se dé cuenta que hay que hacer unas modificaciones, unos cambios, unas reformas, unas mejoras al currículo, al plan de estudios, al sistema institucional de evaluación y al manual de convivencia, porque ya no estamos en presencial, ya estamos en no presencial utilizando las tecnologías. La respuesta concreta y puntual es la siguiente. Yo sugiero, le estoy dando es una respuesta jurídica. Yo les sugiero a todos y cada uno de los rectores que están escuchando, orientadores, coordinadores, profesores, que elaboren un acta especial de debido proceso en la cual se eximen de esas intervenciones de hacker o de esas intervenciones no autorizadas en donde se induce, coercita, constriña y estimula a menores de edad a la prostitución y la pornografía. Le estoy hablando, profesor Pedro Hernán Osorio, de 26 años de cárcel. En el momento en que se pueda demostrar que el rector no tomó las medidas o que el profesor de la clase no tomó las medidas o que no le avisaron a los papás que reforzaran un antivirus, que tuviera unos firewall que protegiera esa clase de Zoom. Máxime cuando están dictando clases en una plataforma gratuita. Yo les sugiero, vuelvo y repito, hagan un acta especial de debido proceso y la radican en Secretaría de Educación y en Personería, que es la que vigila, digamos, el trabajo que realizan los funcionarios públicos en el municipio. Si es un colegio privado, lo radican ahí en calidad educativa y en inspección y vigilancia para que se curen en salud. Esa es la respuesta, profesor Pedro Hernán. Doctor Joshua, muchas gracias. También es insistente aquí las recomendaciones que nos están haciendo, y usted lo señaló desde el comienzo de su intervención. Como es un tema tan largo, tan extenso, tan rico, pues, y que lleva mucho más allá de 2 horas en una intervención sin agotar por lo novedoso y por lo que soluciona problemas que se están sucediendo hoy, como este caso que usted acaba de señalar, pues en nombre de los asistentes, 1.300 asistentes y de los equipos de trabajo Unidos por Santander, siempre adelante con los maestros, y porque somos un equipo, doctor Joshua, en la medida de la posibilidad que tengamos de una jornada de trabajo así expresa en lo que tiene que ver con esta actividad académica, podamos realizar una con mayor tiempo, más extenso, y por supuesto que le llegue a todas las inquietudes que han planteado los compañeros docentes y directivos docentes que nos han acompañado.
Por supuesto que sí, estamos prestos. Igual ahí vuelvo y le repito, profe Pedro Hernán, el equipo de jurídicos también está disponible para lo que ustedes requieran. Tenemos un magíster en Derecho Penal, tenemos un magíster también en contratación estatal, que es un tema bien complejo también para ustedes los docentes, y adicional a ello, pues tenemos el especialista en delito sexual y doctor en derechos humanos, y por obvia razón también tenemos el abogado que es el especialista en el tema disciplinario interno. Luego, entonces, manejamos las áreas del derecho que no compiten con ningún otro proceso que tenga alguna empresa en Colombia. Nosotros ya llevamos 14 años en ese tema con el equipo integral. Entonces, estamos prestos a la invitación y por supuesto que estamos para colaborarles. Doctor Joshua, muchas gracias a los compañeros docentes y directivos docentes de todo el territorio colombiano, en especial de mi departamento de Santander. Hoy hay una condición muy especial, es la defensa de la vida por encima de todas las circunstancias. En esto va a ser carrera hoy, desde que inició, desde que comenzó el aislamiento preventivo obligatorio, la persistencia del gobierno nacional en la alternancia, en el retorno a las instituciones educativas de manera presencial. Y aquí ya esto pasó al plano de blanco y negro. Aquí la defensa de la vida. Por eso la decisión que ha tomado el magisterio colombiano de una desobediencia civil es para defender la vida de los estudiantes, de los niños, de los jóvenes, de los padres de familia y de los educadores. Esas actividades académicas que nos van a permitir llegarle a ustedes para contarle, entre otros temas, en el ejercicio que desempeño en compañía de mi compañero Domingo Ayala en el Fondo de Prestaciones Sociales para un tema muy puntual, las prestaciones, pago de pensiones, de cesantías, el pago de la sanción por mora, la persistencia del gobierno del señor vicepresidente de la Fiduprovisora, el doctor Jaime Abril, de querer obligar a los maestros que tienen sus cuentas de pensiones, que los cobran en el Banco Agrario y que los quieren obligar a trasladarse y aperturar una cuenta en el BBVA. Temas como esos hay que compartirlos. Nuestro sistema, nuestro fondo de prestaciones sociales es integral. Por supuesto que hoy lo que tiene que ver con los riesgos laborales, que hace parte de esta integralidad del FOMAG, no lo cubre la pandemia. En un eventual contagio de los maestros no lo cubre nuestra aseguradora. Nosotros no tendremos ARL porque nuestro sistema es integral, nuestro fondo de pensiones, de cesantías, de riesgos laborales y de salud hacen parte del fondo de prestaciones, pero en el caso particular, el decreto 1655 del 2015, que tiene que ver con los riesgos laborales, nosotros la pandemia no la cubre. Por eso, muchas gracias. Elaboraremos una siguiente convocatoria y de antemano los estamos invitando a que estén atentos a este trabajo de Santander, Unidos por Santander, siempre adelante con los maestros y porque somos un equipo. Muchas gracias a todos los asistentes, al doctor Giovanni López y al doctor Joshua Elijat Germano.